Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte nos acompaña como invitado en los platos de Canal 4 TV don Alejandro Ramos Guerra, que es secretario general del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde y a su vez director general de Trabajo del Gobierno de Canarias. Muy buenas tardes, don Alejandro. Muy buenas tardes, Paco, y a toda tu audiencia. Un placer estar aquí. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Gracias por la invitación y encantado de estar aquí, sobre todo en una tarde calurosa, pero que nos da la oportunidad también de vernos y también de hablar con los vecinos de forma indirecta a través de estas cámaras. Dice que mañana va a haber lluvia, ¿no? Yo no sé, con el tiempo un poco loco. Bueno, ya no sabe uno ni qué ropa ponerse, ni qué, si ir de corto, si ir de largo. La verdad que bueno, uno sabe. Yo siempre dejo una chaqueta en el coche por lo que puede pasar, pero por lo demás, lo habitual es pasar calor. Iniciamos temporada en este espacio de Más que Política, de acercar la actualidad y llevarle la máxima información a los vecinos y vecinas, que son los que demandan, y esa información la más cercana, por lo cual iniciamos, podemos decir, un punto de seguido, porque usted no ha parado de ese trabajo, de esa labor que está llevando el Partido Socialista, visitando los diferentes barrios en esta ciudad de Telde principalmente. Bueno, en ese ámbito de mi experiencia como director general de trabajo, no paras de trabajar en el día a día, siempre hay actividades y siempre hay cuestiones de sumo interés que van en beneficio de los ciudadanos de Telde y de toda Canarias, que hay que estar al frente de esa responsabilidad. Y hoy mismo pues tuvimos una reunión muy importante para desatascar el convenio de oficina y despacho, que tanta gente pues se ve inmersa en ese convenio, afecta a más de 40.000 personas, y son acciones que al final uno se lleva también esa satisfacción. Pero lo que tiene que ver con el trabajo en el municipio, en el día a día, evidentemente no descuido mi tarea y mi responsabilidad como secretario general, duplicando ese trabajo que ya hago como director general de trabajo, pues buscando todos los huecos posibles para estar cerca de la ciudadanía de Telde, y siempre arropado pues con los compañeros y compañeras de la ejecutiva del PSOE de Telde, que son personas con muchas ganas y, sobre todo, lo más importante, con ganas de ayudar a su pueblo, a su municipio, a Telde y a sus ciudadanos, que bastante mal lo pasan y en un constante abandono se encuentran. ¿En qué barrio ha estado últimamente? Bueno, nosotros venimos hoy del barrio de La Montañeta, hemos tenido una reunión con vecinos y vecinas de ese barrio, pero permanentemente, una vez hemos visitado, hemos reiterado las distintas reuniones que hemos tenido. Y es muy importante para nosotros, donde hemos estado, pues ver pues aquellos pasos que se hacen una vez que los visitamos, y sobre todo lo que nos ha indignado últimamente es las mentiras, y las mentiras que hace el grupo de gobierno tras nuestra preocupación con los vecinos y vecinas del barrio de La Solana y Valle Casares, de la situación del agua. ¿Por qué digo que es mentira? Porque estamos en un periodo casi preelectoral, se aproxima la cita electoral, y yo creo que en política no vale la mentira. Creo que hay que decirle la verdad a los ciudadanos, y si no has hecho bien tu trabajo y si no has hecho la labor que deberías haber hecho con tiempo, pues también decirlo. Y lo que no se puede decir es que los vecinos y vecinas contarán con agua, cuando lo único que se ha llevado a la Junta de Gobierno, y ahí es público y notorio, es pues el inicio de un expediente administrativo para contratar un proyecto para hacer una obra. Es decir, eso no va a dar resultado hasta dentro de unos años. Hay que hacer un proyecto, hay que iniciarlo, hay que presupuestarlo, hay que proyectarlo. Es un presupuesto que, dado el alcance y el presupuesto de la obra, pues supera los 100.000 euros, y ese proyecto, una vez tenido en cuenta, tendrá que pasarse a otra fase, que es buscar el dinero para hacer una obra para que llegue el agua al barrio de La Solana, y posteriormente la ejecución, con lo cual hay que decirle a los vecinos y vecinas que el concejal Héctor Suárez pues no les ha dicho la verdad. Ha dicho que se arrancan las obras para que tengan, o se arrancan las actuaciones para que tengan agua, pero lo único que se ha hecho es licitar un proyecto que no deja ser, no es más que un inicio de un procedimiento para contratar un proyecto. Entonces, creo que ante una situación tercermundista, donde los vecinos y vecinas no disponen de agua,
donde hemos visto la mala calidad de lo que llega, la falta de fuerza, el exceso de gasto que están generando porque les llega más aire que agua, los cortes que están teniendo y sobre todo la importancia que tiene para ese barrio la necesidad de agua, ya no solo por el cambio climático, por las necesidades de agua, sino porque allí se produce gran parte de la agricultura que produce en el municipio. Y todos esos factores hacen que nosotros no podamos permitir que se supedite a un futuro incierto con obras del dinero del FEDECAN esa actuación. Creo que es un auténtico despropósito, una auténtica mentira, y creo que decirle a los vecinos la verdad. No hay dinero, solamente se ha dado una patada para adelante para decir que con el dinero, cuando llegue, pues se intentará incorporar. No se ha incorporado, a pesar de que se les ha dicho en reiteradas ocasiones que el dinero estaba pintado en un presupuesto y que ese dinero que se ha pintado en el presupuesto, pues parece ser, por la información que tenemos, que no se va a ajustar a ese barrio y se va a adjudicar a otro. Entonces, al final, vuelvo a incidir en lo mismo. Todos los barrios son importantes, todos tienen una necesidad importante, pero evidentemente hay unos barrios que, dado la lejanía que tienen, pues viven en peores condiciones. Y creo que hay barrios como es La Gavia, La Solana, Valle Casares, Piletilla y otros del extrarradio, Ginamar, a pesar de ser un barrio, pero sufre el auténtico abandono, que se encuentra en una situación donde en pleno siglo en el que estamos no disponen de agua corriente, y eso no se puede permitir. Entonces esa es una de las necesidades de cambio y de modelo de ciudad y de cambio de la ciudad, donde tenemos que tener en cuenta que los recursos hidráulicos cada vez son menores y sobre todo necesitamos que todos los barrios dispongan de agua. Es que es algo inverosímil. Que no se entiende en esta situación, en pleno siglo XXI, que haya barrio. Mira, Paco, yo como ciudadano veo que esta ciudad no tiene un buen asfaltado, que no tiene una buena canalización, que no tiene una buena infraestructura deportiva. Todo eso se ve en el día a día. La gente es consciente, la gente está sufriendo en silencio un auténtico abandono y una auténtica situación pero no hay planificación, que es lo peor. Es decir, si usted habla de La Gavia o del agua de La Solana es porque el PSOE fue allí, porque los vecinos se han quejado. Cuando hablan esos mismos vecinos de la falta de internet, pues fue fruto de su defensa y de su lucha. Entonces, yo puedo entender que haya circunstancias que esta ciudad no tenga. Lo que no puedo entender son dos cosas. Una, que pierda servicios que ya tiene y los suelte o los cierre. No lo entiendo. Hablo del Paco Artiles, como hablo de un centro de Alzheimer, como hablo de muchas actuaciones cuando el Partido Popular y Coalición Canaria cerraron las escuelas infantiles, porque ahí esa es la situación. Pero cuando además, en base a ese tipo de circunstancias, nos encontramos donde, además de cerrar, pues lo que vemos es que no se dan los servicios mínimos. Y lo que no puedo entender es que haya barrios que no dispongan de agua corriente porque pagan sus impuestos y porque además es una necesidad imperiosa, donde se pone en riesgo la agricultura y donde se le está dando un mal servicio a los ciudadanos. Y después tenemos en cuenta, paralelamente, que tenemos una empresa de aguas de Telde que ingresa muchísimo dinero, que tiene obligada, porque es una empresa mixta, mitad pública, mitad privada, y donde ese tipo de actuaciones o de planificación, pues oye, deja mucho de desear. Entonces, el problema de La Solana y de Valle Casares es un problema que ha nacido hoy, ¿no? Ha sido histórico. Una circunstancia histórica, que nadie se ha preocupado y que nadie se ha mojado en buscar esa financiación. Y ante ese tipo de circunstancias no nos podemos permitir que pase esto en este municipio. Y por eso es lo que trabajamos en el día a día. Y por eso lo que intentamos es, pues, estar cerca de los vecinos que no tienen ni voz ni defensa, para estar a su lado, para defender. ¿Y lo entienden los vecinos cuando ustedes se lo explican? Claro, porque al final lo más que agradece la ciudadanía es la verdad. Y ellos sabían perfectamente ese incumplimiento que se estaba dando. Primero porque los vecinos no son tontos. Los vecinos hoy en día son personas que se preocupan, que se informan, que buscan información, que se mueven en distintas administraciones y saben lo que pasa. Segundo, porque al final lo importante de un político es dar respuesta y decir la verdad. Y yo creo que la mentira en este municipio estamos ya cansados de mentiras. Entonces es una de las cuestiones preocupantes de ese tipo de situaciones. Por eso nuestro modelo de ciudad y nuestro modelo es cambiar. Y creo que Telde merece un cambio
en cuanto a la escucha activa, que se les escuche y evidentemente a merecerse mucho más los vecinos de los altos impuestos que pagan y de la necesidad de servicios y de actuaciones que tiene este municipio. No es un municipio actualmente, esta ciudad de Telde, porque es ciudad, está todo muy enredado. Paco Artiles, el complejo deportivo de la Barranquera, el mercado municipal. Yo creo que las obras de Melenara. Yo creo que los vecinos tienen que entender una cosa. Creo que tienen que analizar y abrir los ojos y darse cuenta de que hemos empezado un mandato en el 2019, fruto de unos resultados electorales, y todos sabemos cómo se inició este gobierno con mentiras y con engaños, y ahí está la situación, y los pactos de 2 años y 2 años, conformados por la primera fuerza política y con la tercera. Eso es fruto de una ambición de solo pensar en ellos y fruto de solo una ambición de no pensar en nadie más. No ha habido una gestión que una persona, y hablo como ciudadano, valore de forma positiva. Prometieron en la campaña electoral que se iba a cambiar el servicio de limpieza, no se ha cambiado. Dijeron que el cambio de empresa de basura una por otra iba a generar contratación de nuevos barrenderos, de que el servicio iba a mejorar. Volvieron a engañar en campaña electoral. Volvieron a hablar de la cancelación de deuda, pero la cancelación de deuda, como se le decía el otro día a un funcionario de este ayuntamiento, ha sido fruto de no una buena gestión, de todo lo contrario. O sea, aquel ciudadano que piense que por pagar la deuda y por tener dinero en el banco ha sido una buena gestión, se equivoca. Porque a cambio de esa norma estatal que obligaba a que los excedentes, el sobrante, el dinero que no fuiste capaz de gastar en carreteras o en parques o en este tipo de cuestiones, tiene que retornar a pagarse deuda. Deuda desde el punto de vista bancario, no deuda financiera. Es decir, es como anticipar de forma anticipada la hipoteca sin tener que echarte a comer en la nevera. Todo este tipo de circunstancias que ha generado una falta de actuación y de trabajo. ¿De qué es lo que más nosotros palpamos en los barrios, en los municipios? De que la gente se da cuenta de que es un estado de abandono. La ciudadanía está teniendo un estado de hartazgo, porque no ven solución ni ven respuesta. Entonces, ante ese tipo de circunstancias, durante este tránsito, que es importante recordar, se ha cerrado un polideportivo. Se ha cerrado un polideportivo. Y es que se les prometió a los trabajadores que incluso iban a entrar a trabajar en el ayuntamiento, y se les engañó. Se están pagando indemnizaciones por la empresa concesionaria de despido improcedente. Y la merma deportiva y social es muy grande. Pero es que tenemos parques completamente abandonados, parques infantiles, y ante todo eso tenemos circunstancias donde pues una concejala se marcha de un partido político, ficha por otro, uno se marcha de un partido político, se va con otro, y todo ese tipo de circunstancias lo que genera al final es un hartazgo a la ciudadanía, que lo que hay que hacer reflejar es que analicen que ante la proximidad, ante la cercanía de un nuevo proceso electoral, se van a acelerar todo aquello que durante tanto tiempo han estado a cuentagotas. Y ya la ciudadanía es lo suficientemente madura para darse cuenta de que de aquí, que el mes de septiembre, hasta el mes de febrero, aproximadamente marzo, antes de que no se puedan hacer inauguraciones, se van a inaugurar una serie de actuaciones. ¿Por qué el Polideportivo La Barranquera lleva tanto tiempo cerrado y completamente quieto? ¿Por qué lo que es el mercado municipal, que empezó la legislatura anterior con dinero que se presupuestó por 1 millón y se ha duplicado su financiación, no se abre o no se ejecuta? Porque estamos aproximando esa cercanía al periodo electoral. Evidentemente es porque intentan volver a engañarnos como ciudadanos, que trabajando los últimos 3 meses, haciendo acciones los últimos 3 meses, pues tienen esa situación de forma diferente. Entonces, ante este tipo de cambios es lo que nos diferencia de los que trabajamos en el día a día, en la gestión en el día a día, y los que vienen a última hora a intentar aprobar en el examen estudiando el último día. Y eso yo creo que la ciudad tiene que entenderlo y reivindicar ese malestar y ese enfado ante este tipo de situaciones. Y sin ir más lejos, pues incorporación de nuevos asesores que han entrado, incorporación de gente que se ha incorporado recientemente, 27 concejales y 27 cargos de confianza,
incremento del salario de un 20% desde el inicio. Los pensionistas luchan a veces por un 1%, 2% y demás, y aquí se incorpora al 20%. Incorporación de un cargo de confianza que fue la mujer del alcalde, que duró, pues, no sé si una semana o 2 semanas. Es decir, un asesor que, siendo asesor, no pidió la compatibilidad para poder ejercer y dedicarse a otro tipo de cuestiones, y nadie ha dado explicaciones que qué es lo que ha pasado, porque no ha habido ningún pleno que ha habido algún tipo de solicitud de compatibilidad a lo largo de estos 4 años. Y la pregunta es, ¿todos los cargos de confianza que están solo se dedican a esto? ¿O tienen algún negocio más? Porque algunos conocemos que se dedican a otro tipo de funciones, entonces no lo entiendo. Esas son las circunstancias que la gente tiene que ver. ¿Cuántos funcionarios han marchado a otras corporaciones? He hablado con varios, el que no está en Las Palmas, el que no está en Santa Lucía, gente muy válida. Y creo que el problema es que dentro de apenas unos meses electoral, la losa y la herencia que va a dar es fruto, pues, de esa necesidad. Entonces, bueno, nuestro trabajo es hacernos una composición. A mí me ha servido la experiencia en el Gobierno de Canarias de un aprendizaje brutal, y lo que intento es aportar mi granito de arena para en la ciudad que vivo tener una ciudad mejor. La estabilidad de una administración pasa por la intervención de esa administración. ¿Por qué en Telde no duran los interventores o interventoras? Bueno, yo creo que basándonos en unas declaraciones donde la alcaldesa establece que los interventores tienen mucho poder, pues poco favor se le hace a aquellos interventores para que esta ciudad sea atractiva o atractiva, porque al final se visualiza de una molestia de que un interventor o una interventora tenga, pues, demasiado poder en este sentido. Yo creo que al final el poder se basa en lo riguroso que son. Los interventores son funcionarios estatales que vienen a Telde a fiscalizar, controlar, para que no haya casos como los que vivimos en el pasado de corrupción y de desfalco y de deudas que se han incrementado por una mala labor de esas personas en aquel momento. No olvidemos que ha habido algunos casos donde los interventores o interventoras pasaron por sede judicial, y a partir de esa situación, pues yo creo que lo que se debe es fiscalizar y controlar. ¿Dónde creo que pasa el problema y dónde creo que está la raíz del problema? En que no se han sacado ni se han licitado plazas de funcionarios. Telde tiene unas circunstancias de que necesita... Pero ha habido voluntad, no ha habido voluntad, porque también podemos echarle la culpa a otras administraciones, el gobierno de España. Efectivamente, pero todo existe la tasa de reposición, donde obliga a que una parte del personal se reponga y se tenga. Es decir, tasa de reposición hay en todos los municipios se ha renovado la policía, se han crecido cuestiones de ese tipo. Creo que los sindicatos aquí en el ayuntamiento están por la labor de impulsar aquellas circunstancias para impulsar mejoras, y en medio de esto, pues yo creo que es la pieza angular. ¿Por qué? Porque ante la falsa historia de que hay, pues, tantos trabajadores en el ayuntamiento, la situación es que muchos han fallecido, muchos se han jubilado y muchos otros han ido a otra administración, que habrá que poner el foco en quién ha permitido la movilidad de esos funcionarios y funcionarias y que han permitido que se marche en comisión de servicio a otros ayuntamientos que en lugar de mantenernos en este municipio, por encima nos damos el lujo de que se marchen funcionarios. Y creo que esa es una principal cuestión, porque necesitamos ese impulso en cuanto del punto de vista de la necesidad del personal, porque todos los departamentos con los que uno habla tienen eso. El que la policía local está bajo mínimos, administrativos que están bajo mínimos, técnicos que están bajo mínimos. Y para que un ayuntamiento funcione, lo que tiene que funcionar es la capacidad de tener proyectos, la capacidad de licitar. Es decir, si queremos aspirar a que este municipio vaya mejor, necesitamos tener en cuenta la hoja de ruta a marcar. Y la hoja de ruta a marcar, yo creo que tiene que ser una ciudad más sostenible, una ciudad más verde, una ciudad con mejor transporte, una ciudad mucho más eficiente de cara al ciudadano, que no puedan tocar en el ayuntamiento y se den cuenta de que no tienen capacidad de que les den un empadronamiento y demás, y todo funciona o por hacer largas colas o porque el funcionario te colabore en ese sentido, y eso no es una ciudad que esté a la vanguardia de ser la segunda ciudad. No es una ciudad que te ofrezca actuaciones o te ofrezca una agenda cultural de forma constante. Aquí tenemos temas puntuales, muchas veces de una baja calidad, que lo que nos hace que el propio ciudadano de Telde tenga una actividad dinámica
Y lo que tenemos es un fraccionamiento de barrios que cada uno tiene su idiosincrasia. Y hay algunos que se encuentran al frente del grupo de gobierno que lo que hacen es simplemente alimentar aquellos barrios donde les vota y donde cultivan esos votantes para hacer política afín. Y eso es lo que en principio hay que cambiar. Y ese es un motivo de los que demos un buen servicio a cualquier barrio en cuanto al asfaltado, en cuanto a las aceras, en cuanto a la limpieza, en cuanto a los parques infantiles. Y tenemos que ir a una ciudad con mucho más servicio de los que tenemos. Si no, nos vamos a convertir en un auténtico espejismo. Y yo lo que siempre digo es que el vaso hay que verlo medio lleno y no medio vacío. Si hay otras ciudades, otros pueblos, otros municipios que han mejorado, ¿por qué no? ¿Por qué no aspirar a tener una situación mucho mejor? Y todos sabemos que muchos municipios del norte y muchos municipios del este de esta isla pues han tenido pues un avance importante en cuanto a las mejoras, y los ciudadanos se sienten vinculados al municipio que vive. Si una persona le pregunta a los ciudadanos ¿de dónde eres?, pues dirá, pues soy de Jinama, soy de Las Remudas, pero no dirán en muchas ocasiones soy de Telde, porque hay una falta de arraigo al municipio. Y creo que tenemos que crear ese sentimiento de orgullo y de pertenencia a la ciudad, que se ha perdido. ¿Por qué? Porque al final nos han señalado con procesos de corrupción, nos han señalado con una ciudad envejecida, sin ningún tipo de ocio, que hay muchas cuestiones que se han perdido. Hemos pasado de una ciudad modelo a una ciudad de la cual pues tenemos que tapar nuestra vergüenza. Y muchas personas de las que me rodeo el día a día por toda Canarias, pues dicen, pues mira, no paras de hablar de Telde, no paras de defender a Telde, no paras de hablar en municipio, pero al final es lo que creo que las cosas pueden cambiar siempre y cuando al frente hayan personas que estén en Telde, que no pasen su tiempo en otra isla, en Tenerife, en otros menesteres, en otras circunstancias. Yo creo que se tiene que volcar en el día a día. Cuando haya un modelo de ciudad en el que todos tiremos a una, las cosas van a cambiar. Ha hecho usted mención de esa parálisis, entre comillas, no sé si es marcando los tiempos o por la ineficacia o la torpe, porque son torpes, así de claro, y es lo que hemos visto en diferentes proyectos que se han llevado a cabo. No se ha hablado, y ha hablado usted de la zona del mercado municipal, no se ha hablado del proyecto inicial, y no se ha dicho cuánto está costando el proyecto del mercado municipal, pero cada vez parece ser que es más el sobrecoste de las obras que se está llevando a cabo en el mercado municipal. Es mejor de tumbarlo y hacerlo nuevo, y hubiera salido más rentable como cualquier superficie alimentaria. Hablando de superficie alimentaria, se ha dado un caso histórico en esta ciudad de Telde. Hombre, pues son buenas noticias, que ahora para inaugurar pues tiene que ser diferentes inauguraciones, ¿vale? Porque parece ser que tiene que ir un grupo, después va otro grupo, y no sé si irá más grupos mientras se vaya acercando las elecciones. Eso es vergonzoso lo que está pasando en esta ciudad de Telde. Los codazos y los cortes de cinta, hay unos cursos de prevención y riesgos laborales, por si acaso alguien al cortar la cinta tenga un corte, un percance. Eso es lo que no se puede permitir. Creo que es tal el desorden político de lo que conforman pues los tres partidos políticos, más por Telde, Coalición Canaria y Nueva Canaria, que se nota en ese tipo de inauguraciones. Es decir, para un supermercado va un grupo un día y al día siguiente van otro. Y yo creo que imagínese el responsable del supermercado que hace una inversión en Telde, que trae una nueva empresa a Telde, y que se encuentra que aparecen una serie de políticos un día y al día siguiente otro. Entonces yo no entiendo nada. Yo la verdad que eso me sorprende. Yo creo que... Y no a comprar, ¿eh? No, yo creo que es para únicamente el tema de la foto. Entonces, yo creo que aquí pasamos, hablamos de muchos aspectos donde Coalición Canaria, por ejemplo, habla de golpes de pecho de partidos políticos nacionalistas. No olvidemos que su fuerte es Tenerife, que aquí gobierna en Telde porque le han, digamos, dado la oportunidad de cogobernar. Y en este ámbito, pues yo creo que es importante resaltar que dentro de esa situación, pues van a una inauguración un día, al día siguiente van el otro grupo gobierno. Esos mismos partidos nacionalistas que gobiernan, pues se olvidan claramente de los deportes vernáculos y de la lucha canaria.
Es decir, se olvidan de los comercios en Telde que están agonizando en el propio casco de Telde. Yo creo que el modelo de ciudad es que hay que elogiar a aquellos empresarios que se vengan a Telde, pero creo que sobre todo aquellos que están en el casco de Telde, que están dispuestos a abrir sus negocios, porque no me vale que presumamos de que una empresa como la que hemos hablado indirectamente, el Supermercado, venga a la Gran Canaria 1, al cruce Melenara. No es que le importe Telde, le importa la Gran Canaria 1 y el tránsito de vehículos y lo que se pueda hacer de negocios, pero lo que hay que poner en valor es aquel empresario que está en El Goro, aquel empresario que está en Salineta, aquel empresario que está en el polígono de Ajinamar, el polígono en la zona industrial de las naves de Ajinamar, y sobre todo el que está en el casco de Telde o en cualquier barrio que lo están pasando mal. Y yo pongo en valor a esas tiendas de aceite y vinagre que todavía hay, que están en los barrios intentando sobrevivir, y que en muchas ocasiones pues no se facilita pues una zona de aparcamiento, una zona de carga y descarga, una zona de promoción de esos comercios. Y para mí son unos auténticos héroes los que estén intentando abrir negocio en Telde, que hay mucha gente de Telde y de otros municipios que intentan sobrevivir gracias a ese esfuerzo. Por lo cual, si vamos a tener inauguraciones, espero usted que sea inauguraciones en varias fases. Va a ser en capítulos, inauguración en capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, otro. Y en medio habrán codazos en salir de la foto, porque al final quedan 9 meses para las próximas elecciones. Sabe perfectamente, porque lo palpa en la ciudadanía, hacen encuestas telefónicas y está ahí, pues que la gente está muy enfadada y muy enojada por la falta de actuación. Sabemos la situación que estamos padeciendo, no solo en esta ciudad de Telde, económicamente en todo el país, en España, sabemos, y Europa, sabemos el incremento de los precios. No ha habido una acción en esta ciudad de Telde, que se presume que se ha pagado toda la deuda, que está todo saneado, que económicamente está muy bien, que tenemos un montón de dinero en los bancos, que los directores de las sucursales bancarias son los que tienen una fiesta cada vez que tienen esa cuenta y se va engordando más porque son más los intereses que están cobrando. Pues sabemos que antes los bancos te pagaban por tener el dinero en el banco y ahora te cobran por tener el dinero en el banco, a 180 grados. ¿Por qué no ha habido una acción? ¿O por qué usted cree que no ha habido una acción por parte de la administración a estar al lado de las personas, de los ciudadanos de a pie, que sí han hecho un esfuerzo para sanear y para pagar la deuda que ha generado los que han estado al frente de la administración, no los propios ciudadanos, para bajar los impuestos en esta ciudad de Telde? Porque son unos insolidarios. Y porque además de unos insolidarios han sido unas personas incapaces de ofrecerle a la ciudadanía gestión. Y me explico. En el año 2020, en medio de un año de pandemia, que veníamos del año 19, donde hubo unos meses que fueron desde junio hasta diciembre de un nuevo gobierno, se conformó un nuevo gobierno conformado más por Telde, aquel que decía que no iba a pactar con Carmen Hernández y que era imposible esa relación, Nueva Canarias y Coalición Canaria, donde dentro de esa alcaldía gestionada por Héctor Suárez se gestionaron los primeros 6 meses. En esos 6 primeros meses vimos un incremento de los salarios de un 20%, donde vimos incorporación de 27 cargos de confianza y donde vimos además que de todos los concejales y concejalas, muchos no prestaban servicio en Telde, sino que estaban en otras administraciones. A partir de esa situación entramos en el año 2020, 14 de marzo de 2020, hubo una pandemia. La gente se tiene que recordar, porque la pandemia, que nos olvidamos fácil porque el sufrimiento, el ser humano tiene una capacidad de olvidar de forma sistemática. Nos dimos cuenta en el 2020, sufrimos estar en casa, estábamos encerrados en el domicilio. Tuvimos que afrontar la mayor crisis económica y sanitaria del mundo. Se paró el mundo y se paró todo. Pero ¿sabes la única cuestión que no se paró? El cobro de impuestos a los ciudadanos y ciudadanas de Telde. Lo que no se paró en este municipio fue la solidaridad hacia aquellas personas que no tenían hogar. Sin ir más lejos, les recuerdo la situación de la situación de las personas que vivían sin techo en Ajinamar, que al final fueron poco menos que sacadas a última historia del lugar donde se encontraban. Nos encontramos con una situación que en aquel momento, en el 2020, tuvimos una reunión. En esa reunión acudí como secretario general en esa solicitud que instamos a que se hiciera
una llamada entre los partidos políticos para buscar soluciones a lo que estaba pasando, no nos hicieron ni caso. ¿Cuál fue el plan que dijeron engañando a la ciudadanía? Que Telde tenía un plan, y que está guardada en las hemerotecas, tenía un plan de no sé cuántos millones de euros que iban a plantear proyectos a Europa, de los cuales no vinieron ninguno. Dijeron que iban a invertir no sé cuántos millones, y cuando analizamos y pedimos la letra chica era la inversión que ya tenía Telde asegurada con el plan de cooperación del Cabildo, con el dinero que venía de España, con el dinero que venía del gobierno canario, que hubiese llegado con pandemia y sin pandemia. Eso es engañar a la gente. Ante esa situación, otros municipios optaron por no cobrar el IBI a los hoteles, que en Telde no hay hoteles. Desgraciadamente nadie se ha preocupado en que haya una planta alojativa importante, salvo hoteles pequeños que han existido ahora, pero no esas circunstancias tan importantes para el tema del IBI. Impuesto a actividades económicas, se cambió en muchas de las cuestiones la ordenanza fiscal para los ciudadanos. ¿Y qué dijeron en el año 2021? Que se iba a cambiar y se iba a reducir los impuestos. Volvieron a mentir. Y lo dije también en este programa y fuimos testigos de ello, donde dije que para cambiar y rebajar los impuestos hay que cambiar la ordenanza fiscal. Y la ordenanza fiscal conlleva un trabajo que hay que sentarse y ordenarla y modificarla y tener autorización de intervención y de todo aquello que tenía que ver con un acuerdo plenario, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que quiero decir es que en el 2020 se olvidaron de las personas, y eso no hace mucho, hace solo 2 años. La memoria es efímera, es fugaz y demás, pero no hicieron nada. Se pagó en una situación de pandemia donde la gente cobraba ERTE, que era el 70% de la base de cotización, el mismo impuesto por el coche, que no se movía, el mismo impuesto por las casas, el mismo impuesto de cualquier tipo de actividad, y la gente cuando menos capacidad tenía. Y ante eso volvemos a incidir en que los servicios sociales a cada momento salían problemas que eran publicados en la prensa regional. Pues personas que se encuentran en una situación sin vivienda y que son desahuciadas, personas que tienen circunstancias de enfermedades que están imposibilitadas en vivienda, y aunque sean esos casos particulares, se consolida con aquella intención de olvidarse de los mayores, porque ni el centro de Alzheimer se encuentra abierto de forma otra vez, ni tampoco los intentos de ceder el centro de día al Cabildo para su gestión. Entonces, esto no es un modelo de ciudad acorde a lo que ingresa, que esta ciudad en el presupuesto tiene que ingresar 90 millones de euros y de gasto tiene 80. Este tipo de circunstancias donde al final tampoco está siendo atractivo para la inversión pública de viviendas porque no hay un plan general actualizado, no hay una oportunidad de negocio. Por lo tanto, si usted le quita pues viviendas que se están haciendo en Taliarte, de poder adquisitivo, si le quita las inversiones que se están haciendo acorde a la Gran Canaria 1, porque es el suelo más atractivo que tenemos, si a eso le quita algún edificio que se está haciendo, no hay movimiento de vivienda en Telde, a pesar de la necesidad de vivienda que hay en Telde. Entonces, yo creo que lo que nos están intentando es vender una circunstancia en ese sentido de acciones que no se corresponden a la realidad, y creo que este espacio es una oportunidad para que la gente se dé cuenta de lo que es la verdad, de lo que se está realmente olvidando de analizar y supervisar, y eso es nuestra obligación, de fiscalizar y traer aquellas cuestiones que vengan a lo sumo. Y dentro de eso, nuestra inversión, por ejemplo, desde el Gobierno canario, ha sido pues impulsar una oficina para los desempleados en Telde, que financia el Servicio Canario de Empleo, en San Juan. ¿Por qué en San Juan? Porque la de Telde estaba generando problemas y se ha trasladado a San Juan. ¿Por qué San Juan? Porque San Juan está muerto. Porque San Juan es un lugar que se ha convertido en lugar dormitorio antes, era el centro neurálgico, donde un ayuntamiento que estaba ahí lo han trasladado al edificio del Cubillo, donde un ambulatorio que estaba en una zona lo han trasladado al Calero. Y hay muchos negocios que han cerrado porque vivían pues, del funcionario, de las visitas que hacían a las analíticas o al médico, o que accedían cuando llegaban a hacer alguna gestión al ayuntamiento. Y esa es un poco la realidad ante un ayuntamiento donde se aleja de la ciudadanía porque se es incapaz de solucionar un problema que te urge de hoy para mañana a solucionar y dar respuesta. He tenido muchos ciudadanos que han tenido que volar, han tenido que viajar y han tenido que aguantar colas hasta las 2 de la tarde para que encontrar un funcionario, una funcionaria que le ha hecho el favor de solucionar un problema para poder viajar o empadronar a un familiar. Es duro esas palabras, ¿eh? Pero es la realidad, es decir, nosotros llevamos
en las 2 veces que me he presentado en Telde un eslogan. El último es "te mereces más", y creo que ha venido a colación durante todo este tiempo. Y es que la ciudadanía se merece mucho más. Y lo anterior es que ante ese tipo de circunstancias era el valor de la palabra. El valor de la palabra es cumplir con lo prometido, cumplir con lo que se tiene. Y evidentemente nos encontramos ante una serie de circunstancias que a mí me hacen gracia, ¿sabes? A mí me hacen gracia porque se intenta atacar al Partido Socialista, aun estando en la oposición, pero porque al final es fácil reflejar todo este tipo de incompetencias. Entonces, dentro de las circunstancias, nosotros llevamos trabajando todo un tiempo, con las mismas ganas, con la misma responsabilidad y haciendo pues esta labor de fiscalización de oposición que trasladamos hoy aquí. Don Alejandro Ramos Guerra, un placer. Gracias por acercarse a los platos del Canal 4TV, gracias por iniciar esta temporada y hablar de la gestión y el trabajo que se está llevando del grupo del Partido Socialista en esta ciudad de Telde. Nada, gracias a usted y sobre todo un placer y nuevamente agradecido por la invitación. Lo dicho, gracias por estar con nosotros. Pues cerramos esta entrevista con el secretario general del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde, don Alejandro Ramos Guerra, a su vez también director general de Trabajo del Gobierno de Canarias. Nos vamos, les dejamos a ustedes con la programación de esta casa. Gracias por estar con nosotros.